Buenas noches, compañeros y tutora. Esta es la primera parte del video colaborativo para la parte de planeación de recursos humanos, donde la planeación de recursos humanos se realiza partiendo de la información del anterior paso, donde teníamos el acta de proyecto, el plan de dirección de proyecto, el cronograma y con una información empresarial previa, pues que es un proyecto ejecutado por un privado, un proyecto estatal ejecutado por un privado. Entonces, con esa información inicial, se realiza una organización de la información donde se hace el WS o la estructura de desglose de trabajo, se definen unos roles y responsabilidades para las personas que se van a estar involucradas dentro de ese proyecto, se hace una matriz de responsabilidades y un organigrama de acuerdo a lo que se define aquí. Cabe aclarar que en el WS se identifica cuántas personas se requieren y qué tipo de personas se requieren que se van involucrando entre los roles y responsabilidades. Ya lo vamos a ir viendo. Una vez tengamos esa información organizada, pasamos a realizar una planeación de recursos humanos donde vamos a definir si se requiere hacer un plan de adquisiciones, los roles y responsabilidades de cada persona que se va a involucrar y un organigrama final del proyecto de solo las personas que van a trabajar para el proyecto, o sea, los recursos que vamos a tener en mano. Entonces, como les mencionaba, partimos del cronograma de proyecto donde ya teníamos un esbozo del WS, digamos, donde vamos haciendo paso a paso las tareas para desarrollar el proyecto, partiendo de, por ejemplo, en este caso específico, de la gestión de contratos y posterior a ello haríamos como una parte de compras. Entonces vamos a darlo más en detalle dentro del WS. Entonces, en estructura de desglose de trabajo tendríamos la etapa inicial, donde se realizan todo lo que son las firmas de los contratos, las pólizas de contrato, se realizan los documentos de inicio y se hace como una estructuración legal del proyecto, por así decirlo. Esto incluye también la planeación inicial del proyecto. Ya teniendo esto, pasamos a una etapa de planeación un poco más detallada, donde aquí necesitamos vincular a nuestro equipo de proyectos, donde se va a realizar por ejemplo, en este caso, los detalles de ingeniería o se desarrollan, por ejemplo, la constitución de especificaciones de concretos o de materiales a utilizar dentro del proyecto. Posterior a eso se realizan las compras de materiales y servicios, obviamente planeados con anterioridad, y teniendo completo esto, nos pasamos a la etapa de ejecución de proyecto. En esta etapa de ejecución de proyecto se va a realizar la elaboración de obras, como por ejemplo los taludes, la demolición de casas que estaban hablando ahí en el alcance del proyecto. Y también, por ejemplo, aquí se puede hacer todo lo que es la parte de comunicaciones, que son, por ejemplo, encuestas, que son, por ejemplo, capacitación de la población en tema de desastres naturales y prevención de desastres naturales. Y una vez culminada la etapa de ejecución del proyecto, pasaríamos a lo que es el cierre del proyecto, una vez recibido por la población, donde se hace la firma de actas de entrega a los stakeholders principales y el cierre financiero del proyecto. Entonces, vamos a comenzar a mirar lo que es la definición de los responsables de aquí. Entonces, entrando a la etapa inicial, sabemos que vamos a tener una asignación previa donde tenemos al Project Manager, donde va a haber un representante legal que es el que firma los contratos, donde vamos a tener un jefe financiero que es con el que se estructura toda la parte, digamos, el croquis financiero del proyecto. Y generalmente se tiene también un abogado que está vinculado a la empresa, que es el que hace la revisión de los contratos previo a la firma de los contratos. Pasando a la etapa de planeación, aquí generalmente se hace una negociación entre áreas para asignar los recursos al equipo de proyectos o se hace una vinculación al equipo de proyectos, bien sea medio contratación o lo que sea, para mantener, digamos, los equipos principales dentro de la compañía, que es el equipo de ingeniería, el equipo de compras y pues en este caso específico del proyecto, un equipo de medios o comunicaciones que serían los encargados de realizar como las gestiones de comunicaciones entre los stakeholders principales y las mesas de negociación de predios. Para la etapa de ejecución, generalmente se hacen adquisiciones, como por ejemplo los pliegos de licitación de obra civil. Entonces se contrata una empresa que ya tiene sus recursos internos como trabajadores, la gente que va a manejar la maquinaria amarilla y demás. También adquisiciones, por ejemplo, del CISO o el segurito para realizar los trabajos en campo y servicios adicionales como por ejemplo topografías o estudios de suelos, que son servicios puntuales pero que no necesitan ser vinculados directamente dentro de la compañía.
Eh, Todo esto al final va a tener una liberación de recursos al momento de hacer el cierre del proyecto. Entonces, al final de todo este ejercicio, nosotros vamos a tener un listado maestro donde vamos a conocer cada persona responsable con unos roles y unas responsabilidades específicas, todo esto relacionado con el WS definido previamente al inicio de la planeación de recursos. Entonces, con la información que teníamos, como les mencionaba, generamos unos roles y unas responsabilidades para cada una de las personas involucradas o cada una de las personas responsables dentro del proyecto, ¿sí? Esto también se puede plasmar, por ejemplo, en una matriz RACI o en una matriz de responsabilidades donde vamos indicando cada uno el rol y responsabilidad ya específico, digamos, si va a ser un revisor, si va a ser un aprobador, si solo tienen que estar comunicados o simplemente tienen que estar informados. Y también, ya teniendo todo el detalle de todas estas personas, sus roles y responsabilidades, podemos determinar las habilidades y competencias requeridas. Es decir, si yo sé que, por ejemplo, voy a necesitar un ingeniero interventor que va a tener el rol y responsabilidad de ser mis ojos en campo y validarme las construcciones que va a realizar el contratista, pues obviamente en las habilidades y competencias requeridas yo no voy a contratar un recién egresado, sino voy a contratar una persona que tenga criterio para poderme recibir a satisfacción estas obras y para poder tomar decisiones, por ejemplo. Y lo mismo, por ejemplo, un CISO. Un CISO también tiene que tener ciertas habilidades, competencias requeridas y de la misma manera con cada uno de los demás roles y responsabilidades definidos para la planeación de los recursos del proyecto. Entonces, al final del ejercicio yo voy a tener todo mi organigrama de proyecto con todas mis personas y funciones definidas, donde pues todo parte de una cabeza que va a ser el gerente de la empresa. Vamos a tener unas áreas soporte que son por ejemplo las áreas financieras, el área legal y el área de recursos humanos. Y una estructura central donde vamos a tener todo lo que es la dirección de proyecto, mi equipo de ingeniería y los contratistas y proveedores con los que voy a realizar la ejecución del proyecto. Como les mencionaba también, esto se va a soportar en las áreas de, valga la redundancia, de soportes como son compras, tesorería y lo que es telecomunicaciones. Con esto ya tendríamos definido todo el esquema de recursos que vamos a necesitar para el proyecto. Muchas gracias.